Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies, dice Jesús a sus discípulos. Mateo 9:38. Bendecido día, queridos hermanos, hoy jueves de Jesús Sacramento, donde todos nosotros en oración debemos doblar rodilla y pedirle al Señor que nos ayude, que nos santifique, que nos sane, que nos libere, que nos protege de todo mal. Así que, queridos hermanos, le pido al Señor todo eso para ti, que estás ahí atento, siempre escuchando día a día la reflexión del Evangelio del día. Hoy, jueves 14 de noviembre de 2024, tenemos las festividades de San Serapión, ¿verdad? Vamos a saber un poquito de la historia de este santo. Nació en Alejandría de Egipto en tiempos del emperador Decio. A mediados del siglo III, el emperador emitió un edicto que ordenaba a todos los habitantes del imperio a realizar sacrificios a los dioses, lo que desencadenó una violencia persecución e intolerancia contra los cristianos, quienes eran azotados y apedreados. Serapión fue detenido en las puertas de su casa a manos de los perversos. Lo atormentaron bárbaramente, le rompieron todas las articulaciones y lo arrojaron de cabeza desde lo alto de la casa. Qué lamentable que a veces todos los santos padecen tanto solamente por proclamar a Cristo y seguir esos pasos que Jesús nos dejó a nosotros. Y no nos extrañemos que también nos pase a nosotros cuando queremos evangelizar, y ahora lo hacen de otra manera, destruyendo, matando a la persona, su personalidad, difamando su vida, diciendo cosas que no son, para calumniar y matar al hermano. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Si somos cristianos, veamos en qué parte estamos. Realmente los que no son cristianos, aparentando ser cristianos, o cristianos verdaderos, porque el verdadero cristiano ama al prójimo. ¿Okay? Bien, queridos hermanos, hoy quisiera pedir especialmente en este día por la salud de la hermana Isabel Albarrán, que ha estado muy delicada. De verdad le pido al Señor que la fortalezca a la familia, a sus hijos, a sus nietos, porque están pasando por un momento bastante difícil. Le pido al Señor que pase su mano sanadora sobre ella, la alivie y la recupere, y que todo lo que se haga a la voluntad de Dios. ¿Okay? También vamos a pedir por Emelay Guerrero, José Luis Guerrero, Yoleida Varilla, Sandra Ramírez, Carmen Mantilla, Carmen Contreras, Lázaro Roa, Ramón Roa, Aide Remolina, María Martínez, Lina Rosa Márquez, Francelina Sanguino, Ana Iris González, Basilio Huiza Molina, Custodia Gutiérrez, Marjorie Altaona, Cielo Torres, Juan Carlos Torres, Benilda Bastos, Ana Guerrero, Ana Irés Rangel, Odilia Contreras, Ana de Méndez, María Camejo, Edilia Moreno, Raimar Rodríguez y mi sobrina Alani Castillo. Que Dios la fortalezca a cada uno de ellos y Dios pase su mano sanadora para que sane todas las dolencias espirituales y corporales que puedan tener. ¿Okay? Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él le contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos a Dios su Espíritu Santo para que nos ilumine en el día de hoy jueves, para escuchar, entender, interpretar el mensaje que el Señor nos brinda día a día para nuestro crecimiento espiritual, nuestro alimento espiritual, para seguir los pasos de santidad que el Señor nos invita. Y decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y ética para hablar,
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla Jesús sobre el reino de Dios, ¿sí? Que ya está aquí, ¿sí? Cuando Él está aquí no quiere decir que es algo como nosotros físico o el mundo, como nosotros creemos que es el reino que está aquí, está allá, no. El reino de Dios llega a nosotros cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón. El reino de Dios habita en nosotros. Pero ¿cuándo habita en nosotros? Cuando nosotros empezamos a caminar como Dios manda. Es decir, cumpliendo sus mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esto o comprendemos nosotros esto en nuestra vida, el reino de Dios está entre nosotros, ¿sí? Cuando tú ves que los hermanos se aman, se respetan, se toleran, ya no hay diferencia ni distinción, no hay egoísmo, no hay envidia, no hay odio, no hay todas esas cosas que hacen que el reino de Dios habite en ti. Pero aquí lo hicimos claramente Jesucristo. El reino de Dios, como dice, no está aquí, no está allá, porque obviamente le dice muy claramente los fariseos, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Cuando ellos piensan que es un reino donde Él se va a sentar en su trono, tiene sus servidores, en un castillo, y va a empezar a mandar y todo aquello. Eso está muy lejos a lo que Jesús venía a decir. El reino de Dios no es así como Él lo presenta al mundo. Estamos equivocados si nosotros pensamos que el reino de Dios va a venir de esa manera, no. El reino de Dios va más allá del misterio de Dios, más allá el entendimiento, la capacidad de nuestro pensar a veces, porque nosotros a veces nos guiamos ya más para las cosas del mundo que las cosas espirituales de Dios, ¿sí? Y por eso Jesús habla del reino de Dios. ¿Cuándo llega el reino? Cuando Él, ¿qué momento cuando llegó? Cuando sanó a una persona, cuando sacó un demonio, cuando la persona aceptó la palabra de Dios y empezó a practicarla. Ahí donde ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha permitido que el reino de Dios habite en su ser, en su templo, el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que es cada uno de nosotros. ¿Cuándo está el reino de Dios en nosotros? Cuando nosotros hemos aceptado a Dios y hemos dejado las cosas del pecado y hemos empezado a caminar como es. No simplemente un aparentar, decir que yo me convertí, yo soy un cristiano, ¿no? Eso no quiere decir que el reino de Dios ha llegado en él, en la persona. El reino de Dios ha llegado cuando tú permites y tú te pones y tú te aplicas que todas las cosas que ahora en adelante en tu vida es Dios que habita en ti, es Dios que está en tus labios, es Dios que está en tus pensamientos, es Dios que está en tu corazón, es Dios que está en tus ojos y es Dios que está en tus oídos, ¿sí? De lo contrario, ¿cómo va a habitar el reino de Dios en cada uno de nosotros si somos templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros permitimos eso, el reino de Dios está entre nosotros. Cuando tú realmente le permites a Dios que entre en tu corazón y empiezas a cambiar tu modo de vivir. Que si era borracho, déjate de ser borracho. Si era una persona mentirosa, déjate de ser una mentirosa. Si era una persona que mete cizaña, odio a otras personas, ahí, cuando tú dejas de ser eso, el reino de Dios está ahí entre nosotros. Porque el reino de Dios es amor. Y San Juan lo repite muy claramente en su primera carta. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, es un criminal, ¿sí? Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve? Ahí está toda la clave del reino de Dios en medio de nosotros. Cuando nosotros permitimos y cambiamos nuestra vida y empezamos a dar amor a todo aquel que lo necesita y sembrar la paz, no la guerra ni el odio, ahí está el reino de Dios en medio de nosotros. De lo contrario, no va a estar el reino de Dios, ¿sí? Por eso Jesús dice, el reino de Dios está ahora aquí. ¿Por qué? Porque Él mismo es el reino de Dios en su presencia, ¿sí? Que Él transmite todo eso, es el testimonio más grande que podemos tener nosotros, que es Jesucristo, que nos invita a nosotros a vivir esa vida que Dios nos invita. Bien, queridos hermanos, ese es el Evangelio del día de hoy. Permitamos que habite el reino de Dios en nuestros corazones, que nos llene de bendiciones, de salud y vida, y que podamos nosotros seguir el camino que Jesús nos invita, ¿ok? Así que terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, hagamos el bien
y no miremos a quién. Feliz, bendecido día de que el Señor hoy en su Santísimo Sacramento se pone en los altares de nuestra iglesia, a toda la Iglesia Católica Romana Antigua y en todas las iglesias católicas que existen en el mundo, y también las ortodoxas, que es donde se pone el Santísimo para adorarlo y bendecirlo y glorificarlo. Feliz día. Dios le bendiga.